Acompañarnos como siempre en fe, esperanza y amor. Qué buen trabajo, pues hicieron mamá e hija. Adivinen quién es la mamá y quién la hija de Lobby, ¿no? Así, las dos bien jovenazas y retratan bien, como dicen los muchachos en cámara, aquí se están riendo en las instalaciones de Conexión Vida Querétaro. Y tú que nos acompañas, tal vez por la primera vez, no queremos obviar que ya nos conoces y demás, sino más bien decirles bienvenidos a esta serie que comenzó realmente ya. Tiene dos temas ya, desde punto de partida la iniciamos, más que normal. Lo normal es que, valga la redundancia, tengamos un tema en punto de partida los miércoles, otro el viernes en Fe, Esperanza y Amor como hoy, y otro en nuestros servicios y reuniones generales de los domingos. Pero quisimos en esta temporada que es tan breve, temporada porque no debería ser temporada, sin embargo es una temporada. Como también dice la gente, bueno, se siente el espíritu navideño. Entiendo lo que quieren decir de esta temporada, de la actitud de las personas, de los elementos de vacaciones, en el caso de tropicalizar donde estamos nosotros, pues lo que experimentamos en cuanto a clima y que hay gente que pasa la Navidad, pero en la playa y no hay copos de nieve, por ejemplo, y si la nieve es solo propia acá del norte, pues es diferente cómo vive la gente sus contextos de Navidad. Así que todos esos matices hacen que nos demos una idea de lo que para muchos significa esto, que es más que normal. Ahora, donde todos convergemos y que ahora en Fe, Esperanza y Amor, pues qué mensaje tan poderoso el pensar que esto es muchísimo más que normal, que aunque hablamos de este evento desde hace más ya de 2000 años, pues aquella primera y única Navidad ha sido replicada a través de estos años con ese sentimiento detrás, pero le hemos agregado, ¿no? Luces, por ejemplo, o árboles, que algunos no están a favor de los árboles y de las luces y que la practique, que sí, que no. Pero aquí está el hecho, ni siquiera el día. Jesús de Nazaret, Dios en la carne, nació. Y a eso estamos haciendo alusión y refiriéndonos como más que normal. Y esto va directo para todos los que ya pusimos nuestra fe en Jesucristo, lo seguimos, como decimos, le abrimos el corazón, le aceptamos como Salvador, creímos para salvación por fe en Cristo. O sea, la frase que tú quieras expresar como sinónima de tu fe en Jesús y seguirle, es todavía más que nunca retador pensar que esto no es trivial, que esto no es normal, que estamos acostumbrados a hablar de Dios, que bueno, de la salvación, que mejor, y de saber de que Jesucristo nos visitó. Eso es normal para nosotros, pero no debería ser. Justo ese es el asunto. Así que acompáñenme en este pensamiento ahí escrito, que realmente es un extracto de lo que vamos a estudiar hoy, y decir que Emmanuel, pues una frase o nombre común en todas las tarjetas de Navidad que se entregan, dicen que nuestro Señor Jesucristo y Dios Emmanuel, que está con nosotros, está dando la vuelta a esto como si no quisieran que hoy estuviera aquí, pero ya me acomodé, ¿no? Esté bendiciendo tu hogar y, en fin, frases que alguien en una imprenta, gracias a Dios por Gutenberg, 1500, ya se hizo viral desde el papel, desde aquellos tiempos. Ya no había Facebook o no había lo que hoy tenemos esos impresos que la gente otorga con buenos deseos, pero aquí está, Emmanuel, este nombre no que significa o significaba, sino es Dios con nosotros. Cierto, es verdad, hasta la frase Dios con nosotros va a ser muy repetida en estos días, pero es que esto es maravilloso. Y ojalá y que en esta reflexión de esta enseñanza hoy podamos subirlo de nivel de lo trivial, normal, estereotipado o el estribillo de todas las personas que decimos Dios con nosotros sea real. Ahora, siempre que pienso en esto, también trato de retratar, incluso desde mi propia perspectiva, lo que normalmente nos diezma y nos disminuye. Aquí tenemos una visita que no es visita porque es de la familia Conexión Vida. Cuando está en Celaya, va a Celaya. Cuando está en Querétaro, viene aquí en Querétaro. Ha amenazado, en el buen sentido de la palabra, con ir a San Luis Potosí, a Conexión Vida San Luis Potosí. Y no lo quiero ventanear, pero sus iniciales son C y T de taco, ¿verdad? No nada que ver con los tacos, pero es... Bueno, Carlos, ya adivinen quién es la T, ¿no? Pero está aquí con nosotros y seguramente hay una persona allá en Celaya, su familia, pues que está muy contenta de saber que está él aquí hoy, ahora, ¿no? Entonces, estamos reunidos pensando en que Dios con nosotros no debe ser
normal y que yo tenga las palabras para subirlo 2 rayitas, 3 rayitas. Toda esta serie, pidámosle a Dios que independientemente de nuestras circunstancias, y hablaba con él, viene del trabajo, viene cansado, precisamente también por eso lo cito, nos diezman, nos disminuyen, nos deterioran las actitudes de otros, no solo nuestras malas decisiones, la verdad que las hay, las malas decisiones y malas actitudes de la inmensa mayoría. Nada más dense una vuelta en Querétaro ahorita y métanse al tráfico, que está bien bueno, y verán cuántos se portan como buenas y finas personas para dejarte pasar. No, pues hasta eso te va diezmando, ¿no? Y se nos olvida, sí, justo estoy hablando de lo trivial de la vida, lo insignificante, pero también lo pesado. Y nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestra deseo de poder, que la gran mayoría de la gente tiene, y casados con su estilo de ser, la verdad es que diezman y deterioramos a toda la gente que nos rodea. Por eso el mensaje de Dios con nosotros no solo es maravilloso y más que normal, debería ser liberador. Y debería ser, en el caso de nosotros, trastocar el estilo de vida que tenemos y realmente hacernos vivir diferentes. Pero retrátense cuando van a la iglesia, al templo, los cristianos, y las sonrisas y todo esto, y los festejos que vienen y todo lo que se va a hacer, y luego véanse en su casa. Véanse qué tan alegres estamos, o qué tan comunicativos somos, o qué tan comprensivos de la realidad de Dios entre nosotros como para afectar nuestras vidas positivamente. Es decir, tan ciertos y seguros de que Dios está con nosotros, que justo nuestra vida es completamente distinta, aunque nos sintamos mal. ¡Qué reto y qué desafío! Así que Dios con nosotros es otra indicación de la naturaleza extraordinaria de este suceso, que qué más extraordinario por encima de lo ordinario que extraordinario, podemos decir supra o infra, o como le quieran poner, es extraordinario que podamos decir Dios que creó el universo está con nosotros. Miren, y así lo dice el profeta Isaías, por ahí más o menos 750 años antes de Jesucristo, y también 724 años antes de que el pueblo de Israel fuera invadido por una alianza que tuvo el reino del norte, que se caracteriza por ser la tribu predominante Efraín. Algunos dicen, ¿de qué está hablando el pastor? Los que están aquí congregados por primera vez. Bueno, Israel, el pueblo de Dios, se dividió en Dios política y geográficamente. Una parte al norte y otra se quedó al sur. Y los del norte, cuando hablan del norte, su capital era Israel, pero si hacían alusión a ellos por un solo nombre, era Efraín, porque esas 12 tribus quedaron 10 al norte y 2 al sur, y de las 10 al norte, la más preponderante o dominante o famosa era la de Efraín, así que se hacía alusión a ella, y entonces los peores reyes de esa parte política fueron los del norte, pero en el sur tenemos la parte buena, que a final de cuentas salió lo que realmente eran, porque todos somos pecadores, y finalmente igual se desviaron, fueron idólatras, pero para el punto de esta profecía que realmente vamos a leer de Isaías capítulo 7, versículo 14, antes, 750 años antes de Jesús, el pueblo de Judá también estaba tentando o coqueteando, tentando a Dios, coqueteando con ídolos, con cuestiones idolátricas, y además, primero, antes que confiar de Dios, estaban confiando en ellos mismos. De hecho, el rey era Acaz, no Acab. Acab era el del norte y no en este momento de Israel, el reino norteño. Este es Acaz. Y este Acaz, Dios en el versículo 10, antes de llegar aquí al 14 que vamos a leer, le dice, ¿cuál es la señal? Déjeme parafrasear. ¿Cuál es la señal que quieres? No, Dios, es que no te quiero molestar, porque tú eres tan bueno que yo creo que no debo de más que esperar, y tú ocúpate en tus cosas, que yo estoy buscando quién me puede ayudar humanamente hablando. Así que estaba buscando, como todos los reyes, tener alianzas y poderle hacer frente a sus hermanos del norte, Israel propio, que se estaban aliando con Siria porque tenían miedo de los asirios. O sea, qué relajo políticamente hablando, ¿no? Entonces, Asiria era la potencia dominante de aquellos días y estaba invadiendo personas. Cualquier parecido con la realidad de hoy de Ucrania invadida por Rusia es la historia de la humanidad. Así que Asiria estaba amenazando todos los reinos, y entonces los hermanos de Israel del norte se unieron a los sirios, no a los asirios, para tratar de hacerle frente a aquella gran potencia, pero sus planes primarios eran invadir al propio reino de Judá. Así que con ese temor Acaz,
comienza a ver con todos los infieles que no seguían ya a Dios, incluso los del sur, pues ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dice, ¿qué señal pides? ¿De allá de las alturas del cielo o de la profundidad del abismo? ¿Cuál es la que quieres? Dice, no, Dios, yo no quiero nada, sencillamente voy a esperar en ti. Es una falsedad esa, que a veces la gente realmente no queremos saber la voluntad de Dios, ni que Dios nos dé señales. No está bien dicha la palabra, pero adivinaron. Y no queremos saber la voluntad de Dios porque no la queremos obedecer. Fíjense, hay una voluntad universal que tiene que ver con perdonar, por ejemplo, con creer, con amar, con estar bien, con obedecer a sus padres, chavos, ¿no? O sea, esa es la voluntad de Dios, sí, es la voluntad de Dios que obedezcas a tus papás, que pongas tu fe en Jesús. Esa es la voluntad universal. Y cuando obedecemos la voluntad universal, entonces Dios nos enseña su voluntad específica. Pero la mayoría de nosotros no queremos porque a veces no nos gusta o creemos que no nos va a gustar lo que Dios nos habrá de revelar. Así que lean conmigo para que veamos entonces cuando rechaza a Acaz, en este contexto que ya les di, la señal de parte de Dios, la bendición de parte de Dios, ¿qué señal escogió Dios dar a él y en él? Algo que sería bendición para todo el mundo. Por tanto, dice el profeta Isaías al rey Acaz, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Así que ese por tanto, pues es la frase que conecta todo el pensamiento de lo que se viene diciendo. Ya les dije políticamente, peligro, asedio, invasión, contubernios, asociaciones, traición y también incertidumbre, desabasto, porque eso hacía las guerras de aquellos días, esclavitud y todo lo que conlleva eso. Pero no obstante todo esto, también incredulidad, desobediencia, frialdad, tibieza de los de Dios para con Dios. Y cuando rechazan la guía de Dios, entonces dice Dios, aquí viene mi agenda y mi calendario profético. Yo voy a dar señal, no es cualquier señal. Una virgen concebirá. ¿Verdad que lo tenemos que subir de nivel? ¿Verdad que sí lo tenemos que subir de nivel? Porque hablamos de la virgen y aquí de la virgen que habla la Biblia, particularmente se centra en la Virgen María y por lo tanto toda la historia de José, que fue el tutor de Jesús, no su padre, porque me adelanto a la historia y ustedes saben que el papá de Jesús es Dios a través del Espíritu Santo. De manera que hablamos de la Virgen como si fuera eso muy normal. De hecho, hoy todavía hay vírgenes. No lo digo para burlarme de nadie, pero es la verdad. No vírgenes que se tengan que adorar. Cualquier dama que no se ha casado y que no ha tenido relaciones íntimas, sexuales con ningún varón, es una virgen. En el estricto apego al significado de la palabra, de la madurez de una dama, con la capacidad de relacionarse así, pero igual con el hecho de no haberlo hecho. Y a eso estamos diciendo virgen. De hecho, hay hasta ese vocablo se le da para decir, esta tela es virgen, o sea, no contaminada, lo que quieren decir, o no mezclada, o no usada. Esta playa es virgen porque no tiene hoteles y no está siendo comercializada y es más natural. Así, de ese tenor podemos migrar y pensar en el sentido físico, estrictamente físico, que la Virgen concebirá. ¿Qué? O sea, sí. ¿Qué? ¿Es para? ¿De verdad? Hay pruebas indubitables, históricas de esto que estamos leyendo aquí como señal, profecía y futuro, pero ¿qué? O sea, no es normal. Es muchísimo más grande que nosotros, trasciende lo que podemos entender, no tiene nada que ver con la lógica. Es más, va a dar a luz un hijo, pero este no es cualquier hijo. Es decir, no solo es milagroso que la Virgen conciba sin tener nada que ver con ningún varón, pero además el hijo que va a nacer no es cualquier hijo porque está siendo milagroso su nacimiento y eso precisamente encomia y es una manera de abrir un gran portal de la entrada triunfal y el cuadro visible de la salvación de Dios entre nosotros y con los hombres. Por eso no hay palabras para poder decir es maravilloso, pero entonces el contraste, nuestras vidas son triviales. Dios es grandioso y el cielo será maravilloso, pero nuestras vidas son de lo cotidiano aburridas, ingratas, malagradecidas. Perdón, pero así es. Y si alguien está diciendo, me lo está diciendo al pastor, ni siquiera te estoy viendo porque estoy viendo a la cámara ahorita, así que no sé ni a quién le estoy hablando, pero esa es la verdad. Somos de corazón duro. De hecho, esa fue la respuesta del pueblo de Dios, corazón duro, que va de lo trivial, de lo vano, del poder, de la vanagloria y deriva en el momento y al tiempo en esta forma de negar a Dios donde nuestro corazón es duro, es incrédulo,
decimos que creemos en Dios. Y déjenme incluirme. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros no solo no creemos, sino que sencillamente no queremos creer en Dios. Decimos que sí. Y yo le ofrezco esto porque tengo 27 años de pastor, no lo sé todo, pero he visto algo. Y ya estoy viejo, dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Bueno, no se crean ese refrán ni está en la Biblia, pero si algo sé es que he visto tantas historias y me ha tocado vivir tantas historias y a mí mismo me ha tocado protagonizar tantas historias que le puedo hablar de la maldad del hombre así, de cerquita de los eventos y de cómo derivan en ser trivial algo que es más que normal, Dios con nosotros. Pero luego en un solo versículo, para retratar, siguiendo con nuestra historia, lo que pasaría cuando la invasión comerá mantequilla y miel. Y está hablando de la profecía de ese hijo que nacerá, que será llamado Emmanuel. Se está continuando la historia y dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Está hablando de ese niño que va a nacer, sí, y hasta hay cantos muy bonitos de esto que dicen, ¿me atrevo a cantar? No me atrevo a cantar, no, mejor no me atrevo a cantar, ¿no? Así lo dejamos, ¿no? Hay unos cantantes que se llaman Extranjeros y Peregrinos, que se los recomiendo, como para poner en su casa, Extranjeros y Peregrinos, y cantan este versículo, comerá mantequilla y miel, más o menos, nada más lo tarareé, no lo canté, además ando mal de la garganta, también me estoy excusando. Eso quiere decir que sería tan precaria la comida de aquellos días, después del asedio, la invasión, y además que sí fueron los judíos del norte llevados a Asiria y reemplazados con gente de Asiria y de la mezcla de los pocos judíos que se quedaron allí, más los asirios, resultaron los samaritanos, que después dio rencillas étnicas que tenían que ver con el guardarse de alguna manera con una identidad plena con Dios. Y esto no solamente habla del asunto bonito de que Jesús podría, el niño, que es del que estamos hablando, y me estoy adelantando en mi mensaje, porque ustedes ya lo saben, habría de alimentarse de esta manera por la manera precaria en la que tendría que nacer en condiciones de devastación. Ahora, siguiendo un poco más allá, Dios ve esta realidad y hace que todos no necesitamos estar conscientes de algo que vemos todos los días para animar su fe o para animar mi fe o para animar nuestra fe. El Señor ofreció una señal a Acaz, desde el rey que le estoy hablando, de esta parte del sur de Israel, que es Judá, pero él, este rey, fingió ser humilde al rehusar la señal. Y es lo que les vengo diciendo. Hay gente que dice, no, yo no le pido a Dios. Qué cosas, ¿no? Me acordé de algo muy terrible, pero ni le voy a decir. Luego me preguntan en vivo si me conocen, ¿qué se acordó? Es que yo no le pido a Dios. Hay mucha gente que dice que no le pide a Dios por fingir retratémoslo todos, por favor, esto es serio, falsa espiritualidad, falsa, fariseísmo, religiosidad, costumbre. Me estoy acostumbrando, es normal hablar de Navidad, de la salvación, de Jesús, de la Virgen, de ser hijo de Dios, de seguir a Cristo, de estar en una iglesia. Pensamos que es normal. Y eso es fingir, eso es fariseísmo, religiosidad. Y eso va más para los cristianos, ustedes que nos visitan aquí en esta conexión de Facebook, va más para nosotros los cristianos que para cualquier otro, porque nosotros decimos creer en Jesús, tener nuestra fe en Él y luego no molestar a Dios porque como estamos enfrascados en nuestras vidas, pues ¿para qué le pido si yo ya sé cómo hacerlo y cómo trabajar y cómo lograrlo, ¿no? Y luego todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Todo lo demás, porque el diccionario Larousse dice que todo es sin excepción de nada. Así que todo lo demás es todo lo demás. Rehúsa la señal porque tiene su propio plan y es un humano que, como todos nosotros, quiere resolverlo. Como Acaz rehusó aceptar una señal divina, entonces Dios, versículos 11 y 12, lo estoy poniendo allí, así para los que nos acompañan a ese punto, son versículos de la Biblia, del capítulo de Isaías que estamos leyendo, que es el capítulo 7, versículos 11 y 12, él rechaza, dice, no, ¿cuál es el problema, no? El Señor entonces elige su propia señal, porque la agenda de Dios, el calendario de Dios sigue su curso. Y todas las fechas designadas en su soberanía van a cumplirse. Y llega el momento en que Dios, no limitado por 1, por 2, por 5, por 10, por 1000, por 100, por 1,000,000 de personas o más que fueran, van a impedir que Dios bendiga a la totalidad y al grueso de los seres humanos. Así que Dios elige su propia señal, cuyo cumplimiento tendría lugar mucho más allá del tiempo de Acaz. Ahora, algunos piensan en los hijos de Isaías
como los hijos que estaban siendo en alguna manera profetizados que recibirían estas bendiciones, y esta visual de que finalmente estos pueblos, el de Israel, norte, junto con Siria, no tendrían ni prevalecerían contra Judá, y que en algún tiempo algún remanente, de hecho el hijo de Isaías se llama así, un remanente que permanece fiel, y que así Dios le mandó para ponerle ese nombre, dándole esperanzas de que las cosas no se quedarían así mal para siempre, sino que hay esperanza, hay fe, hay visión, hay amor de parte de Dios para regresar. Y esta profecía para nosotros, podemos decirlo claramente, anticipaba el nacimiento del Mesías, y entonces, como lo describe el Nuevo Testamento. Esto que estamos leyendo es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la manera que se relacionaba la gente de manera diferente con Dios, con ofrendas, con oblaciones, con acciones de gracias, con rituales, que muchos están en nuestras religiones de hoy, que tienen su trasluz desde allá, y que la gente, al no entender que hay una separación, cuando Jesús viene y se cumple esta profecía, no solo estaba cumpliendo todo lo anterior que tenía que ver con templo y con rituales, sino que además estaba trayendo algo completamente nuevo y desafiante al status quo y a la costumbre de la gente de aquellos días, que hoy por hoy sigue siendo revolucionario, y que de hecho por eso es más que normal. No es normal la vida de los creyentes en Cristo Jesús. No debería ser normal la forma en la que ritualmente acostumbrados, que eso es muy fácil acomodarse al status quo, todos los domingos nos reunimos para querer repetir, hacer las mismas cosas. Deberíamos ser tan dinámicos como lo es el propio Espíritu Santo, para enseñarnos por dónde caminar con toda la creatividad de Dios en nuestras vidas. Imagínense nada más. Así que la cita, para los que están aquí, que podrían decir, y ese MT, como no se acuerdan que había unas cifras, unas siglas, no cifras, que decían ATM. ¿Sí lo vieron? En algún día cuando comenzó esto de la digitalización de la banca, y que tienes un plástico que es representativo de tu dinero y que ya no lo tienes que traer aquí en la bolsa. Bueno, yo a veces no traigo ni la bolsa el dinero ni el plástico, no, ninguna de las dos, pero sí hay unas máquinas que decía ATM, Automatic Machine. Algo así significa eso, ¿no? Y entonces, esto MT no tiene nada que ver, nada más que lo hago como ilustración, de una abreviatura, está abreviado Mateo, que es el primer evangelio, y que presenta a Jesús como el rey, y da toda la descendencia desde José, el tutor de Cristo, y también la de María, para llegar al cumplimiento de Jesús y esta profecía que estamos leyendo justo aquí, en Mateo, el evangelio, capítulo 1, versículo 23. Y lo quise dejar ahí para que todos tuvieran la referencia de lo que normalmente hablamos, pero que no ponemos las bases ahí porque queremos ahorrar tiempo, la verdad, pero como estos temas queremos dar más base de lo que estamos haciendo, aquí la insistencia de leer una vez más Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos, leámoslo, por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Así que si lo leen 15 veces detenidamente, no hay prisa, no como tablas de multiplicar, 2 por 1, 2, 2 por 2, y así, no como tablas de multiplicar, alguno dirá 4 por 5, 20, no, espérate, no, o sea, no es así, ni así. 4 por 5, eso, ahora sí, pero no es así, no es recitar eso, esto es, por tanto, el Señor mismo, Él os dará señal. Lo estoy reflexionando. ¿Qué va a hacer Dios? Él mismo me va a dar una señal, y se me está quedando. Más que lo... ¿Y cómo decía? Os dará señal. A algunos nos cuesta trabajo decir, os dará señal. No es os dará señal, es relativo. Os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Qué maravilloso. Y llamará su nombre Emmanuel. Es increíble. Dios con nosotros. Esto es un milagro. Y todo para cambiar nuestro destino eterno, y que nosotros pudiéramos ser afectados positivamente ya desde aquí a una vida diferente de la que hemos solido llevar. Esto es una confirmación de la esperanza que todos deberíamos tener, no solo de Judá en medio de la adversidad que ya estaban viviendo y que ya describí. ¿Hay más para decir? Sí, pero era difícil el momento, como justo para nosotros es difícil todos los días. De paso, yo le pido oración por su servidor que está aquí enfrente de todos ustedes. Yo necesito sus oraciones porque soy el pastor que representa un ministerio importante, porque es de Dios, no porque yo sea importante, y del cual dependen muchas personas. Y ya se imaginará todo lo que sobre mi cabeza se cierne. Así que le pido sus oraciones para que me ayude. Y si tiene una crítica constructiva, me la diga.
y nos ayude, porque se trata de ayudarnos, no de acabarnos, de eso se trata. Así que en medio de la adversidad, Dios le da un mensaje contundentemente de esperanza, y este mensaje de esperanza tiene una consumación histórica inmediata, pero alcanza para los confines de la eternidad, de los hombres, de todos los tiempos, porque tiene que ver con la Virgen, que en el hebreo sería esta palabra alma, que no sé si así se diga, que significaba lo mismo una virgen con un sentido estricto que una mujer joven. O sea, las dos cosas son verdad en esta palabra en hebreo, que ahí está para que ustedes la puedan leer. Una virgen en sentido estricto, que también una mujer joven o doncella en edad de contraer matrimonio. Y los tiempos han cambiado, porque en aquellos días, bueno, todavía en algunas partes de Chiapas, de aquí de México, no sé de qué otras partes de la República, las niñas de 11 años y hasta menos se casan y las dan en casamiento. Justo en los tiempos bíblicos, una muchacha promedio se casaba a los 12 o 13 años. Así que si María estaba ya grandecita, tenía 15. ¿Qué cosa, no? Porque la esperanza y expectativa de vida eran 30. Y si llegaban a los 30, porque los más no la llegaban hasta allá. Así que si había un viejo, era todo un honor morir lleno de canas, lleno de años, porque no cualquiera, y todavía sigue en cierto sentido siendo así. Así que desde el punto de vista mesiánico, y eso tiene que ver con profecía, con el Mesías, eso se refiere mesiánico, se refiere sin duda a la Virgen María, que de hecho en Mateo, que esa es la abreviación, la abreviatura, y Lucas, que está allí, que esa sería la segunda, aparece identificada como María, la Virgen María. Y aquí está. Sí creemos en la Virgen. Creemos en la Virgen María, todo lo que la Biblia diga de ella. Todo lo que digan de fuera de ella que no esté en la Biblia, bueno, ahí pondré mis dudas. Pero otra vez déjeme llamar su atención. A ver, póngame atención. Sí creemos en la Virgen María. Todo lo que la Biblia diga, esto es más que normal. Es maravilloso, es para estar estupefacto, atónito, quedarnos sin habla, estar tratando de entender esto, aunque nunca podremos, pero decirle gracias Dios por el milagro que he aquí que la Virgen concebirá. Y entonces este término griego partenos, y así se pronuncia, virgen, no deja lugar a dudas, porque es diferente al del hebreo, que implica dos aseveraciones contundentes. Aquí habla de la mujer que no ha tenido contacto sexual, y que los escritores bíblicos unen con Isaías capítulo 7, versículo 14. Así que en el sentido mesiánico la profecía se cumplió en Jesucristo, en Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y por qué no se toman 3 segundos para decir en su corazón, gracias Dios por estar con nosotros, a pesar de nosotros? Tómese 3 segundos para decir eso. Gracias Dios por estar con nosotros, a pesar de nosotros, de lo que hemos hecho mal y de lo que no hemos hecho, porque no solo no hacemos cosas malas, a veces no hacemos cosas que deberíamos hacer, que incluso honren a los nuestros y honren a Dios y, obvio, fortalezcan la iglesia. Esta señal se cumplió al final del nacimiento de Jesucristo. Y ahí están las citas para que quede ahí grabado y ustedes puedan buscar en sus Biblias, las que tengan en su casa, todas estas evidencias. Nació de la Virgen María y el Espíritu Santo fue el conductor de este gran milagro. Digámoslo así, el Padre planeó la salvación, Jesucristo generó la salvación y ahora el Espíritu Santo le imparte desde el propio momento de hacer que la Virgen de manera milagrosa quedará embarazada o comenzara con su proceso de gestación, siendo virgen y sin contacto alguno con hombre, y llegar así a concebir a un hijo que es Jesucristo, que es Dios venido en carne humana, pero sin pecado. Y esto todavía sube más de nivel lo maravilloso, porque no estamos hablando de cualquier nacimiento, estamos hablando de un nacimiento milagroso, de una virgen que queda preñada, y se puede decir así, si es correcto decirlo así, discúlpeme si lo dije mal, está en proceso de gestación, no ha tenido nada que ver con ningún hombre y ahora llega a término, porque Jesús está sujeto a todos los elementos humanos, es decir, sujeto a todos los elementos del proceso normal de los hombres, sujeto a las leyes ordinarias del crecimiento humano, pero no comparte nuestra simiente pecaminosa. Por lo tanto, es milagroso el asunto, no es simplemente un buen hombre, no es un buen maestro o un gran maestro, es el mismo Hijo de Dios, o déjenme decirlo así, los que los suyos entendieron, Dios el Hijo, la tercera persona de la Trinidad. Dios el Hijo, perdón, la segunda persona de la Trinidad. Así que
No es nada más triste para Dios, y aquí tomemos más de 3 segundos, tal vez 30 segundos, para pensar en el corazón de Dios, porque, bueno, la gente piensa que Dios no es una persona, pero claro, es Dios y es persona, porque la personalidad reside en donde hay designio propio, capacidad de decisión, pues, o también carácter moral, donde hay intelecto, emociones, no tiene que ver con un cuerpo. Así que Dios sí siente tristeza, y son características de una persona. Dios es una persona. Pero noten aquí por qué llega a sentir Dios tristeza. Por la desconfianza, por la incredulidad, por el hecho de no obedecerle, de no seguirle. Justo por nuestra vida vana, por nuestra vida caprichosa, por nuestra vida egoísta, la de todos. No nada más a mí que me están viendo todos ustedes, no, la de todos nosotros. Y vamos, todos los que están viendo, ustedes saben que somos egoístas. Eso es lo que somos. Y de hecho todo el daño que nos hemos hecho es precisamente por el egoísmo y nuestro pecado. Y eso entristece a Dios porque Dios quiere que confiemos en Él. Pero la incredulidad del hombre no va a invalidar la promesa de Dios que el mismo Señor va a dar señal, o que el mismo Dios te va a bendecir, o que el mismo Dios va a seguir con su curso, con sus metas. Por eso la frase que ustedes me han escuchado decir hasta el cansancio, escúchenla una vez más, hasta donde Dios quiera. No es hasta donde tú quieras, no es hasta donde Él quiera, no es hasta donde ellos quieran, no es hasta donde yo quiera, es hasta donde Dios quiera, a pesar de nosotros. Así que Dios con nosotros, a pesar de nosotros. Gracias a Dios por eso. Ocurrirá de manera gloriosa, y esta silla me está jugando una pasadita que no me quiere dejar así, yo quiero verlos así. Ocurrirá de manera gloriosa, y las consolaciones más fuertes o más grandes o más maravillosas en pocas de problemas derivarán siempre, invariablemente, de Cristo. Y entonces nuestras consolaciones vendrán de nuestra relación con Cristo. Y en la fortaleza y la consolación en el momento de nuestros problemas será por el interés que tengamos en Cristo. Y nuestras expectativas, la esperanza de lo que esperamos, pues tendrá que venir de Cristo y será de parte de Cristo. Todo lo que recibamos, sea que lo creamos o no, lo esperemos o no. Así que apliquemos todo esto que hemos escuchado para decir, es más que normal, Dios con nosotros, gracias a Dios, a pesar de nosotros, Dios con nosotros. Aplíquese. Entonces, consolación vendrá derivada de Cristo, no de mi jefe ni del aguinaldo. Mi relación con Cristo será lo que me fortalecerá. No todos los amigos que me aplauden lo que hago bien y lo que hago mal, porque hay quien te aplaude también lo que haces mal. Mi interés con Cristo hará que yo tenga calibrada la visión de lo que tengo que hacer a pesar de todo lo que están con los demás. Y sí, la verdad es que algún momento te van a diezmar y van a disminuir lo que podríamos hacer por Cristo y con nuestro interés en Él. Sin embargo, seguiremos adelante y la expectativa es lo que viene. No sabemos lo que viene, pero por fe esperamos que de parte de Cristo. ¿Qué podemos esperar de Cristo? Porque de Cristo no hay sombra de variación ni mudanza alguna, y toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en ese, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que terminemos. Ya veo aquí a César así como que ya quiero que acabe, ya quiero que acabe. No sé si está esperando el pozole o las quesadillas o no sé. Pero, no, me está ayudando para llevar el conteo de lo que estamos haciendo aquí. Así que, pero leamos consistentemente. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Dios con nosotros. Y eso debe ser más que normal, muchísimo más que normal. Y debe provocar fe, esperanza y amor en nosotros, porque es Dios con nosotros a pesar de nosotros, muchísimo más que normal. ¿Qué tal? Si cantamos otra vez Navidad y nos despedimos con el Obi, pues ponderando y puntualizando algunas cosas que ya se dieron de inicio, pero que necesitamos que ustedes escuchen por última vez. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.